¿Te imaginas un mundo donde los libros están prohibidos y son considerados peligrosos? Donde pensar es un acto subversivo y donde la felicidad se mide por cuán distraído estás. Este es el mundo de Fahrenheit 451, donde Ray Bradbury nos presenta una realidad que, aunque ficticia, resuena con inquietante precisión en nuestra era moderna. Una novela que no solo nos habla de un futuro distópico, sino que también nos advierte sobre los peligros de abandonar el pensamiento crítico en favor de la comodidad y el entretenimiento vacío. Bienvenidos amantes de la literatura. Hoy analizaremos esta obra maestra explorando su contexto, simbolismo, las lecciones y las advertencias que Ray Bradbury nos dejó en Fahrenheit 451. Exploraremos por qué esta obra, publicada en 1953, sigue siendo tan relevante en nuestra era digital y qué lecciones podemos aprender de ella. Quédate hasta el final para descubrir cómo la visión de Bradbury sobre la sociedad se ha vuelto más real que nunca. Comencemos con el contexto histórico y, en primer lugar, la biografía del autor. Ray Bradbury, nacido en 1920 en Illinois, fue un escritor autodidacta que se convirtió en uno de los grandes nombres de la literatura estadounidense. Aunque a menudo se lo asocia con la ciencia ficción, Bradbury prefería describir su trabajo como ficción especulativa, ya que sus historias no se centraban en la tecnología, sino en los peligros de la deshumanización y la pérdida de la individualidad. Ray Bradbury escribió Fahrenheit 451 en 1953, en plena Guerra Fría. Fue una época marcada por la censura, el miedo al comunismo y el auge de la televisión, que implicaba el creciente consumo de los medios masivos de comunicación, que, según él, amenazaban con empobrecer la cultura y el pensamiento crítico. Otra gran preocupación de Bradbury era el macartismo, un movimiento que perseguía a personas por sus ideas políticas, generando en la población terror por opinar o debatir, lo cual provocaba censuras de todo tipo y en todos los planos que la gente interactuaba. En consecuencia, Bradbury, un amante de los libros desde pequeño, temía que la sociedad estuviera perdiendo su capacidad de reflexionar profundamente. Esta preocupación lo llevó a imaginar un futuro donde los libros no existiesen. De todo esto se desprende que la novela es, en esencia, una advertencia sobre los peligros de la censura y la conformidad. Un dato curioso: Bradbury nunca condujo un coche porque temía el impacto de la tecnología en la humanidad. Una ironía si consideramos que predijo pantallas gigantes y auriculares mucho antes que existieran. En este contexto nació Fahrenheit 451. Como detalle final, el título, Fahrenheit 451, hace referencia a la temperatura a la que el papel de los libros se incendia y arde. Es un símbolo poderoso de la destrucción del conocimiento y la cultura, pero también de la resistencia, ya que como el fénix, el conocimiento puede renacer de sus cenizas. Continuemos con el resumen narrativo. La novela sigue a Guy Montag, un bombero en un futuro distópico, cuya tarea no es apagar incendios, sino iniciarlos para destruir libros. En esta sociedad, la lectura está prohibida porque fomenta el pensamiento crítico, la individualidad y la discordia. Montag vive cómodamente una vida vacía, siguiendo las reglas sin cuestionarlas, hasta que conoce a Clarice, una joven que cuestiona todo y lo hace reflexionar sobre su vida, su realidad. A medida que Montag empieza a leer libros en secreto, se da cuenta de la superficialidad de su mundo y de la importancia de los libros. Su rebelión comienza cuando decide esconder algunos libros y leerlos en secreto, lo que le lleva a un viaje de autodescubrimiento y resistencia contra el sistema. Montag se rebela contra el sistema, pero su rebelión lo pone en peligro.
El estado totalitario en el que vive no tolera la disidencia, y Montag debe decidir si seguirá arriesgando todo por la verdad o si se someterá nuevamente a la opresión. En medio de todos los conflictos que van surgiendo en la vida de Montag, su esposa, Mildred, quien nunca llega a comprender qué está pasando con su marido, lo denuncia. Su hogar es quemado y él se ve obligado a huir. El dilema central de la obra es: ¿podrá Montag encontrar la libertad en un mundo que ha renunciado al pensamiento crítico? Veamos ahora los temas principales. Fahrenheit 451 aborda temas que siguen siendo increíblemente relevantes. 1. Control del conocimiento. La quema de libros en Fahrenheit 451 no es solo un acto de destrucción, sino un simbolismo de cómo el poder puede manipular a las personas, eliminando el acceso al conocimiento. Bradbury nos advierte que una sociedad que rechaza el pensamiento crítico está condenada a la opresión. 2. Censura. Bradbury nos muestra cómo el control de la información puede despojar a las personas de su libertad de pensamiento. En esta sociedad, los libros son vistos como una amenaza porque contienen ideas que desafían el status quo. 3. Alienación social. En la novela, las paredes parlantes y los auriculares Seagull representan cómo los medios de comunicación masivos pueden distraer y adormecer a la población. Las personas viven aisladas, atrapadas en pantallas gigantes y auriculares. La interacción humana real es rara, y esto refleja las preocupaciones actuales sobre la desconexión en la era digital. Bradbury critica la forma en que el entretenimiento superficial puede ser utilizado como una herramienta de control, evitando que las personas cuestionen el sistema. 4. Individualidad versus conformidad. Montag representa la lucha por la individualidad en un mundo que valora la conformidad. Su transformación de un bombero obediente a un rebelde que busca la verdad es el corazón de la novela. Bradbury nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la conformidad, sino en la libertad de pensar y ser uno mismo. 5. El poder del conocimiento. Los libros simbolizan la capacidad de cuestionar, imaginar y crecer. Sin ellos, la sociedad cae en la ignorancia y la conformidad. Una cita clave del libro para tener en cuenta en estos temas centrales dice lo siguiente: no se trata de libros, se trata de lo que los libros dicen, de cómo conectan las ideas de diferentes personas y épocas. Veamos un poco el simbolismo que deja esta obra. Bradbury utiliza el simbolismo para enriquecer su historia. Los símbolos son varios. Vamos uno por uno. El fuego representa tanto destrucción como renacimiento. Quema libros, pero también es una metáfora del renacer de Montag como individuo. El sabueso mecánico, una máquina que persigue a los rebeldes, simboliza el uso opresivo de la tecnología. Los libros memorizados. Estas personas que memorizan textos para preservarlos representan la resistencia y la esperanza de un futuro mejor. El fénix. El fénix, un pájaro mitológico que renace de sus cenizas, es un símbolo recurrente en la novela. Representa la esperanza de que, a pesar de la destrucción, el conocimiento y la cultura pueden renacer. Al final de la novela, los hombres libro se convierten en una especie de fénix, preservando el conocimiento para futuras generaciones. El río. El río en la novela simboliza la purificación y la renovación. Cuando Montag escapa por el río, deja atrás su vieja vida y comienza una nueva. Es un momento de renacimiento, tanto físico como espiritual. Y volvemos a tomar el tema de los auriculares Seagull, que en español significa auriculares concha de mar. ¿Qué son los auriculares Seagull? Son pequeños auriculares que se insertan en el oído, similares a las conchas marinas por su forma compacta y discreta. Bradbury los describe como tecnología portátil que permite a los usuarios escuchar contenido de forma constante.
¿Cuál es la función? Emiten música, programas de entretenimiento, noticias y otros contenidos auditivos, manteniendo a las personas distraídas y desconectadas de su entorno. En la novela, personajes como Mildred Montag, la esposa del protagonista, los usan casi permanentemente, incluso mientras duermen. Déjenme en los comentarios si no creen que esto es alucinante. Esto fue escrito en 1953. En definitiva, ¿cuál es el simbolismo que presentan estos aparatos y cuál su relevancia en la trama? Primero, control social. Representan la herramienta del régimen totalitario para adormecer a la población. Al bombardear a las personas con entretenimiento superficial, evitan que piensen críticamente o cuestionen el sistema. Segundo, alienación emocional. Mildred usa los auriculares para aislarse de su vida vacía y su matrimonio fallido. Su dependencia de ellos refleja la desconexión emocional y la infelicidad en una sociedad obsesionada con la distracción constante. Tercero, crítica a la tecnología. Bradbury anticipa el peligro de que la tecnología, en lugar de empoderar, se convierta en un mecanismo de opresión. Los sigils son un paralelo a dispositivos modernos como los audífonos Bluetooth o el consumo compulsivo de redes sociales, que pueden aislar a las personas de la realidad. Hagamos una pequeña comparación con la actualidad. Los sigils se asemejan a los audífonos inalámbricos actuales, pero en la novela su propósito es más siniestro. Son una herramienta de control mental. También reflejan la sobreestimulación informativa de hoy, donde el exceso de contenido puede anestesiar nuestra capacidad de reflexión. Tomemos una frase clave del libro con respecto a los auriculares. En el libro dice, más o menos así: y en sus oídos, los pequeños auriculares concha de mar emitían un sonido electrónico de ola, música y voces que la mantenían a salvo. Esta cita muestra cómo los auriculares actúan como un escudo contra el silencio y la introspección, elementos esenciales para la rebeldía intelectual que protagoniza Montag. En resumen, los auriculares Sigil son un símbolo de deshumanización tecnológica y una advertencia sobre los peligros de permitir que el entretenimiento y la comodidad supriman el pensamiento crítico. Pasemos ahora a los personajes principales y secundarios. Los personajes principales y secundarios reflejan diferentes posturas frente al conocimiento y la conformidad. El principal, el protagonista, Guy Montag, es el protagonista de la novela. Montag es un bombero cuya función es quemar libros en un futuro distópico donde están prohibidos. Al principio, Montag vive una vida vacía, siguiendo las reglas sin cuestionarlas. Sin embargo, su encuentro con Clarice y su posterior descubrimiento de los libros lo llevan a un viaje de autodescubrimiento y rebelión. Montag representa la lucha por la individualidad y la búsqueda de la verdad en un mundo que valora la conformidad. Secundarios más importantes. Clarice McClellan, una joven vecina de Montag que representa la curiosidad, la individualidad y la conexión con la naturaleza. Clarice es el catalizador que hace que Montag comience a cuestionar su vida y su sociedad. Aunque desaparece temprano en la novela, su influencia perdura en Montag y en la historia, simbolizando la esperanza y el pensamiento crítico. Mildred Montag, la esposa de Montag, representa la conformidad y la desconexión emocional de la sociedad distópica. Está completamente sumergida en el entretenimiento superficial, como las paredes parlantes y los auriculares Sigil, y no muestra interés en los libros o en el pensamiento crítico, más bien los desprecia. Su intento de suicidio, que ella misma no recuerda claramente, es un reflejo de la profunda infelicidad y alienación que siente. Mildred es un contraste directo con Clarice y simboliza lo que Montag podría haber sido si no hubiera despertado a la realidad. El capitán Beatty, el jefe de Montag y antagonista de la historia. Beatty es un personaje complejo que conoce los libros, pero ha elegido someterse al sistema. Representa la voz del poder, justificando la censura y la quema de libros como necesarias para mantener el orden.
Beatty es un personaje fascinante porque, a pesar de su papel como opresor, parece entender y casi lamentar la pérdida del conocimiento. Su confrontación final con Montag es uno de los momentos más intensos de la novela. Faber, el mentor de Montag. Faber es un antiguo profesor que se convierte en el mentor de Montag. Representa la sabiduría y el conocimiento, pero también el miedo y la cautela. Aunque Faber desea resistirse al sistema, ha vivido tanto tiempo bajo opresión que se ha vuelto temeroso de actuar. Sin embargo, su guía es crucial para Montag, ya que le proporciona una comprensión más profunda de los libros y la importancia de preservar el conocimiento. Faber también crea el dispositivo de comunicación que Montag usa para mantenerse en contacto con él, simbolizando la resistencia silenciosa. Granger y los hombres libro. Granger es el líder de un grupo de intelectuales que han memorizado libros para preservar el conocimiento en un mundo donde los libros están prohibidos. Estos hombres libro representan la esperanza y la resistencia a largo plazo. Granger le enseña a Montag que la verdadera rebelión no es solo destruir el sistema, sino preservar el conocimiento para futuras generaciones. Su filosofía de que somos libros es uno de los mensajes más poderosos de la novela. La mujer que elige morir con sus libros. Aunque no tiene nombre, esta mujer es un personaje crucial en la novela. Cuando los bomberos llegan a su casa para quemar sus libros, ella se niega a abandonarlos y prefiere morir con ellos. Este acto de resistencia impacta profundamente a Montag y lo lleva a cuestionar el valor de los libros y el conocimiento. Es un momento bisagra en la historia, ya que marca el inicio de la transformación de Montag. Reflexión sobre los personajes. Cada uno de estos personajes, desde Montag hasta los secundarios como Faber y la mujer que elige morir con sus libros, desempeñan un papel crucial en la trama. Juntos representan diferentes facetas de la sociedad distópica: la conformidad, la resistencia, el miedo y la esperanza. Bradbury utiliza a estos personajes no solo para avanzar la trama, sino también para explorar temas profundos como la importancia del conocimiento, la individualidad y la resistencia contra la opresión. Ahora comparemos con la actualidad punto por punto. ¿Qué tan lejos estamos del mundo de Fahrenheit 451? Si lo piensas bien, no tanto. Veamos qué sucede hoy en día. Redes sociales y desinformación. Aunque los libros no están prohibidos, la sobrecarga de información superficial nos distrae del pensamiento crítico. En la era de las redes sociales y los fake news, la manipulación de información es una realidad. Bradbury nos advierte sobre los peligros de una sociedad que no valora el pensamiento crítico y que permite que otros decidan qué es información y que piensen por uno. Censura y cancelación. Las ideas controversiales suelen ser eliminadas o marginadas, incluso deformadas. La desconexión humana. La obsesión con las pantallas ha reducido nuestras interacciones reales. Las paredes parlantes de Bradbury pueden verse reflejadas en nuestro consumo constante de televisión, redes sociales y entretenimiento digital, que a menudo nos distraen de los problemas reales. ¿Cuántas veces preferimos distraernos con contenido superficial en lugar de enfrentarnos a las verdades incómodas? Bradbury no solo predijo el futuro, sino que nos advirtió sobre el camino que podríamos tomar. Una reflexión final, ¿y qué relevancia tiene esta? Fahrenheit 451 no es solo una historia de ciencia ficción, es una advertencia atemporal. Nos recuerda que el conocimiento es poder y que debemos proteger nuestra capacidad de pensar y cuestionar. La novela es un llamado a preservar nuestra capacidad de pensar críticamente y a valorar el conocimiento por encima de la comodidad. Como dijo Bradbury, no tienes que quemar libros para destruir una cultura, solo necesitas hacer que la gente deje de leer. En mi opinión, Fahrenheit 451 es una de las distopías más poderosas jamás escritas. No solo es una advertencia sobre la censura, sino también un recordatorio de que la verdadera felicidad no se encuentra en la conformidad,
sino en la libertad de pensar y ser uno mismo. En un mundo donde la información es poder, esta novela nos recuerda que debemos luchar por nuestra capacidad de pensar críticamente. Pregunta: ¿estás dispuesto a dar batalla? Digo, porque la lucha es acción, es rebelarse contra el sistema educativo que está llevando todo el pensamiento crítico al carajo. No alcanza con ser bueno. Si no se actúa, tu bondad pasa a ser sumisión, obsecuencia y por tanto un desperdicio. Y si estás viendo este contenido, sospecho que no sos de los buenudos que se quejan por dentro pero que nunca hacen nada para cambiar la situación, ni mucho menos de los que se aprovechan de esos buenudos sin ninguna consecuencia. Entonces, si crees que la sociedad de Fahrenheit 451 es prácticamente un hecho, ¿cómo crees que podemos evitar caer en los patrones que Bradbury critica? Déjame tu opinión en los comentarios. Por último, si este análisis te hizo reflexionar, dale like al video, suscríbete al canal y compartilo con alguien que ame los libros tanto como tú. Y no olvides estar atento a nuestro próximo análisis, donde exploraremos nada más y nada menos que la novela gráfica V de Vendetta y su impactante mensaje sobre libertad y resistencia. Te espero en el próximo video.